Hermanos y hermanas, damos gracias al Señor que estamos aquí nuevamente para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática, martes 1 de octubre. Bienvenido, bienvenida donde quiera se encuentren, agradeciéndoles su sintonía. ¿Estamos listos para el versículo de memoria de este día? Bueno, vamos a decirlo. Está en Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Lo repito. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vamos, hermanos, aprendámonos este texto, mantengámoslo repitiéndolo durante todo el día, durante todo el mediodía o toda la mañana, hasta que quede memorizado en nosotros, en nuestra mente. Vamos a decirlo nuevamente. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios nos bendiga y que esta palabra quede internalizada en nosotros este día. Seguimos con este plan de memorizar las Escrituras y aún este día, al memorizar traigamos a la memoria los otros de el día sábado, domingo, lunes también, que ya nos aprendimos. Tratemos de ahora repetir los 4. Bueno, mis hermanos, que así sea con la ayuda del Señor. Amén. Queremos también pedirle que le dé un like a la transmisión de hoy, que escriba un comentario, que la comparta con amigos, con compañeros y familiares, que les invite a que se suscriban al canal de YouTube y que también le den clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestros programas en vivo. También queremos anunciarle nuevamente el Congreso Campestre, que ya viene del 10 al 13 de octubre en Shepherd, Texas, en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, allá en el 151 Bones Way Lane, Shepherd, Texas 77371. Daremos inicio a este congreso cuyo lema es un remanente listo para la revelación de su gloria, con los oradores Dr. Luis Báez, Joshua White, Pastor Héctor Torres, Pastor Rafael Pérez, Pastor Osvaldo Rosado. Oh, mis hermanos, tendremos en este congreso esta bonita temática, la cual estará enfocada en la verdadera ciencia de la educación por Joshua White. También la temática más que interesante de la salud por el Dr. Luis Báez y los temas de preparación de parte de los otros pastores. Usted no puede perderse esta bendición. Venga con nosotros al congreso desde el jueves a las 7 de la noche. Hágase presente, traiga su tienda de campaña, colóquela debajo de los pinares. Le daremos comida gratuitamente, pero debe registrarse. Llame al 713-412-4677. Diga cuántos de ustedes son los que vienen. Están invitados todos, de todas las iglesias evangélicas, adventistas, todos los que quieran venir son bienvenidos. Tendremos hermanos de Florida, de Oklahoma, de otros lugares que van a estar para gozarse en el Señor en este congreso, que sin duda será una bendición. Les invito para que se mantengan orando, para que tengamos un buen clima, para que no llueva y así podamos disfrutar de esta gran bendición que Dios nos ha de dar. Amén. Hoy tiene el hermano Sergio Hernández el privilegio de compartir con ustedes el estudio de la lección y también aquí acompañándome para ayudarme, hermanos y hermanas. Así que, hermano Sergio, bienvenido. Dios le bendiga, pastor. Amén. En esta obra, en esta parte importante de la lección de la semana, estamos iniciando la nueva lección y también aprendiendo los versículos. Me da gusto estar aquí, hermanos. Vamos a estudiar, vamos a memorizar la palabra de Dios, que yo creo cuando analizamos bien y memorizamos, tenemos más luz, podemos entender mejor la palabra de Dios.
pero tenemos que tratar de memorizar. Dice que si nosotros no ejercemos nuestro cerebro, ¿verdad?, tiende a adormecerse, a estar inactivo, y la actividad va a estar activo cuando nosotros memoricemos y aprendamos los versículos de memoria. Así es que es importante memorizar, y como dice el pastor, en cualquier momento podemos estudiarlos y llevamos apuntado. Hay veces que yo en mi trabajo lo apunto en un papel y lo pongo ahí en una máquina donde yo tengo, y ahí me estoy aprendiendo el versículo parte por parte. No es fácil, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos recordará si intentamos aprender los versículos para los tiempos difíciles. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda para aprenderlos, ¿verdad? Y sin duda alguna que ahí estará con nosotros y podemos memorizar los versículos de la semana. Bueno, hermanos, pues después de comentar, ¿verdad?, acerca de que vamos a estudiar la lección y estudiar y memorizar algunos versículos, les invito a que oremos, pastor. Vamos a elevar una oración para iniciar esta lección. Querido y buen Dios, que tu morada está en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, danos de tu Espíritu, danos sabiduría para poder entender lo que vamos a leer en este día, y que podamos nosotros, Señor, pues memorizar los versículos, aprender de esta escuela sabática. Tú tienes mucho para nosotros, Señor, solamente que debemos nosotros dedicar tiempo para poder aprender y para poder conocerte mejor. Bendícenos, Señor, y bendice a toda la audiencia que nos está acompañando. Que tu bendición sea con todos. Danos sabiduría, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor. En los pasados 2 días hemos visto uno de los 3 Jacobos o Santiagos que las Escrituras mencionan. Hemos visto al hermano de Juan, a uno de los hijos de Zebedeo. Claramente jugó él su papel clave en el cristianismo, uno de los mártires primeros de la iglesia. Sin embargo, no fue el que escribió la epístola. Pero hay otro Santiago, hay otro Jacobo, que era también de los 12, llamado el hijo de Alfeo. ¿Será este el que escribió la carta a Santiago? Vamos a mirar una cita bíblica para ver cómo es descrito él por, digamos así, la inspiración bíblica. Pero luego vamos a ver una cita del don profético para que nosotros miremos si habrá sido este el que escribió la carta, porque el autor de la lección pregunta hoy que quién escribió la epístola, si no fue Santiago, el hijo de Zebedeo. ¿Quién le escribió? Solo nos van quedando 2 Santiagos para analizar. Este que vamos a analizar ahorita, el hijo de Alfeo, y el otro que era uno de los medio hermanos de Jesús. ¿Quién pudo haber escrito la carta de Santiago que vamos a estudiar este trimestre? ¿Qué les parece si vemos, como dije, lo que dice la Biblia con respecto a aquel Santiago, hijo de Alfeo, que era uno de los 12, pero no el Zebedeo, hermano de Juan, que ya estudiamos? ¿Qué dice, hermano Sergio? Marcos 15:40. Sí, la palabra de Dios dice en Marcos 15:40, dice la palabra de Dios de esta manera, así, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. O sea que aquí menciona, ¿verdad?, a María, a un Jacobo. Vaya que es un poquito de problema para poder encontrar, para ver la identidad de Santiago. Pero vemos que hay varios Santiago, hay 2 Santiagos o 3, y tenemos que saber, ¿verdad?, quién es el que escribió la epístola. Y aquí este versículo solamente dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena
María, la madre de Jacobo, el menor, y de José, Salomé. Entonces, mis hermanos, simplemente la Escritura describe a este otro Jacobo, que era uno de los 12, hijo de Alfeo. La Escritura lo describe solamente como Jacobo el menor. Jacobo el menor. Vamos a ver el don de profecía, quien hace una síntesis de cada uno de los discípulos, o al menos de los que más se destacaron. ¿Qué dice en relación a todos y a este Jacobo el menor? ¿Qué le parece, hermano Sergio, si lee el libro de la Educación, página 85, 86? Sí, dice la sierva del Señor al respecto. Dice, eran Leví y Mateo, el publicano, invitado a abandonar una vida de actividad comercial al servicio de Roma. Simón, el celote, enemigo inflexible de la autoridad imperial. El impulsivo, arrogante y afectuoso Pedro. Su hermano Andrés, Judas de Judea, pulido, capaz y de espíritu ruin. Felipe y Tomás, fieles y fervientes, aunque de corazón tardo para creer. Santiago, el menor, y Judas, de menos prominencia entre los hermanos, pero hombres fuertes y definidos tanto en su falta como en sus virtudes. Natanael, semejante a un niño, en sinceridad y confianza, y los hijos de Zebedeo, afectuosos y ambiciosos. ¿Qué más podríamos agregar a esto, verdad? Este es lo que tenemos por medio de la profecía, y es una forma de que aquí nos dice acerca de los discípulos, de los que llamó Jesús, ¿verdad? Pero seguimos identificando a Santiago, pastor. Y por lo que el don profético nos dice, no puede entonces ser este el escritor de la epístola de Santiago. No puede ser este Santiago el menor, porque el don de profecía lo describe como uno de menos prominencia entre los hermanos. Él dice, y Judas eran los de menos prominencia entre los hermanos, pero hombres fuertes y definidos, tanto en sus faltas como en sus virtudes. De manera que debemos descartar a este como el autor de la epístola. Era uno de los 12, pero llamado así, el Santiago el menor, y de menos prominencia entre todos. Entonces, mis hermanos, viene el autor y dice, ¿por qué es probable entonces? Dice que el autor de la epístola de Santiago, llamado apóstol porque conoció al Señor en persona, fuera el medio hermano de Cristo. Y como su descripción de sí mismo muestra que su carácter había sido transformado por la influencia del Señor. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo se identifica el Santiago que escribió esta epístola? Santiago 1.1, hermano Sergio, ¿qué dice? Sí, dice la palabra de Dios en Santiago 1.1 de esta manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea que aquí él se identifica, ¿verdad? Que dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Indudable que él se había entregado al Señor, ¿verdad? Y él había entendido las palabras y ahora se cataloga como un siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El cual, ¿verdad? Nosotros podemos saber que este es Santiago, ¿verdad? Hermano de Jesús. Si ustedes se fijaron, hermanos, cuando estudiamos la lección del día domingo, si ustedes se fijaron en Mateo 13:55, se hablaba
de uno que se llama también Jacobo y era uno de los hermanos de Jesús. ¿Qué les parece si volvemos a leer, hermano Sergio, por favor, si lee Sí. Mateo 13, 55? Dice la palabra de Dios en Mateo 13, 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí ustedes pueden ver, hermanos, que Jesús tenía un hermano llamado Jacobo. Y cuando se trata de identificar al autor de la epístola de Santiago, ustedes van a encontrar que la mayoría de intérpretes concuerda en que este hermano de Jesús, es decir, hermanastro, medio hermano, fue el autor de la epístola de Santiago. Ustedes van a encontrar en la mayoría de intérpretes de que este es a quien se le acredita la autoría de esta carta. No fue ni el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, ni fue el hijo de Alfeo, pero sí fue este hermano de Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que de esa familia de Jesús, que en un determinado momento no aceptaban su ministerio, no eran así como tan buenos hermanos, de todas maneras, el Espíritu Santo tocó a este Jacobo y se convirtió en uno de los fieles seguidores de Jesús. Es interesante cómo él se describe como un siervo de Dios, como un esclavo del Señor, como uno que no hace alarde de su parentesco con Jesús, ni mucho menos de su apostolado porque lo vio en persona, sino que sencillamente como uno que es un siervo, como uno que es un esclavo. Y esto lo que nos dice es que habiendo sido uno de los hermanos difíciles que Jesús tuvo, ahora ha sido transformado por el poder de Dios. Y es que los hermanos de Cristo, dentro de los cuales estaba este, ¿cómo eran, hermano Sergio, según el don de profecía? ¿Qué nos dice Cada Día con Dios, página 57? Sí, dice la sierva del Señor: los hermanos de Cristo no lo entendieron, porque no era como ellos. Trabajaba para aliviar todo sufrimiento que veía y siempre tenía éxito. No tenía mucho dinero para dar, pero a menudo compartió su humilde alimento con los que creía que estaban más necesitados que él. Sus hermanos consideraban que su influencia contrarrestaba demasiado la de ellos, porque cuando dirigía palabras duras a las pobres almas degradadas que se relacionaba con ellos, Cristo, en cambio, buscaba a esas mismas personas y les dirigía palabras de ánimo. Y cuando en el círculo familiar no podía hacer más, tan suave y discretamente como lo era posible, daba un vaso de agua fresca a los pobres seres que estaban tratando de ayudar y ponía su propio alimento en sus manos. Aquí podemos ver, ¿verdad?, la diferencia que dice que los hermanos de Jesús no podían entenderlo, ¿verdad?, porque su actitud de ellos era diferente a los de Jesús. Entonces, podemos decir aquí, cuando dice la sierva del Señor, dice, sus hermanos consideraban que su influencia contrarrestaba demasiado la de ellos, porque cuando dirigían palabras duras a los pobres, a las pobres almas degradadas que se relacionaba con ellos. O sea que el trato para con la gente no era el mismo que el trato que le daba el Señor a cada una de las almas. Yo creo que el Señor, hermano, nosotros debemos tener
ese sentir, ese deseo por las almas, ¿verdad?, que Cristo tenía. Los hermanos tal vez quisieron hacer algo parecido, pero no era igual. Nosotros queremos, ¿verdad?, también debemos hacer el bien, debemos tener compasión con la gente y ayudarles y sobre todo llevarles el mensaje de salvación. Jesús dice que los atendía, les daba humildemente la comida y los atendía. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos atendido a alguna persona o hemos hecho algo por ellas? Si no lo hemos hecho, pues debiéramos de hacerlo, porque el Cristo nos ha llamado, Jesús ha llamado a su iglesia para hacer acto de amor y ayudar a los pobres, a las viudas, a los enfermos, y hacer todo lo que se pueda y lo que esté a nuestro alcance. Y así, hermanos y hermanas, cualquiera diría, de esa familia nadie podía dar un 5 por nadie, porque eran tremendos, eran terribles. Imagínense ustedes cómo trataban a las pobres almas degradadas que se relacionaban con ellos. Les dirigían palabras duras y no les gustaba cómo era Jesús, porque la influencia de Jesús contrarrestaba demasiado la influencia de ellos. Y uno pudiera decir, pero si estamos diciendo que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, es el que escribió la carta, ¿cómo puede ser? Si miren a estos hermanos de Jesús cómo eran. Hermanos, ahí se ve la gracia de Dios. Ahí se ve, hermanos, el poder de Dios. Cómo de donde uno piensa que no hay nada, de donde nadie da un centavo, de ahí el Señor se provee de un siervo, de una sierva, para usarla o usarlo en su obra. Aquí nosotros encontramos el trasfondo de quien escribió la carta de Santiago. Aquí nosotros vemos la clase de hombre que era, la clase de pariente que era de Jesús. Una persona que usted dijera, este no se merece tan grande privilegio de que aparezca en el canon bíblico un libro escrito por él. Bueno, hermanos, pero usted se va a llevar la sorpresa ahora, porque resulta que no solamente se le acredita a él la carta de Santiago, aun cuando tenía este trasfondo, pero es porque cuando el Señor, hermano, lo cambió, cuando él tuvo un encuentro en algún momento con Jesús. Él tuvo en algún momento un encuentro y mire, es que el Señor le daba un buen testimonio. Mire el Señor cómo dice que a pesar de cómo ellos eran, dice, Cristo buscaba a esas mismas personas que ellos rechazaban y les dirigía palabras de ánimo. Y cuando ya no podía hacer nada más ahí en el círculo de la familia, de una manera discreta, dice, él venía y buscaba un vaso de agua fresca para dárselo a la gente, tratando de ayudarla. Jesús, hermanos, finalmente, a puro testimonio, se ganó a este Santiago, se ganó a este Jacobo. A puro testimonio, porque el trasfondo que nos da el don profético de estos hermanos de Jesús no es nada bueno, hermanos. Pero sin duda, finalmente, el buen testimonio de Cristo prevaleció y por eso termina este hombre convirtiéndose en uno de los seguidores de Jesús y a quien se le acredita la autoría de la epístola conocida como la epístola de Santiago. Pero dije, sorpréndase, porque no solamente eso hizo. Mire usted, llegó a ser un hombre respetado por los apóstoles. Hasta el apóstol Pablo le mostró un gran respeto a este Santiago. Porque mire usted la posición que llegó a tener en la iglesia cristiana en sus comienzos. ¿Cómo mostró Pablo, hermano Sergio? ¿Cómo mostró Pablo su respeto por este Santiago, el hermano de Jesús? ¿Qué le parece? Usted se lee Gálatas 1, 17 al 19 y un servidor Hechos 21, 18. Sí. Gálatas 1, 17 al 19 dice así:
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y luego dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo dice que fue a Jerusalén y allí dice que vio a los apóstoles, pero entre ellos vio a Jacobo, el hermano del Señor. Y podemos ver, ¿verdad?, que aquí se identifica que es hermano del Señor. Cuando dice hermano del Señor, ¿verdad?, era el medio hermano de Jesús. Y allí, ¿verdad?, podemos ver que él sigue. Es interesante notar, ¿verdad?, cómo es que surge después él. Y yo me preguntaba, no está entre los 12, allí no estaban los 12 discípulos, pero después surge él y él se convierte, ¿verdad?, como medio hermano de Jesús, se convierte, ¿verdad?, y él se hace una persona que está ahora vemos la carta de Santiago, que sobre todo vemos su contenido, defiende mucho la santa ley de Dios. Entonces, ¿qué influencia? Mi pregunta es esta, ¿verdad? ¿Qué influencia tienes tú o tenemos, ¿verdad?, con nuestras familiares? Jesús dio un buen ejemplo y ese ejemplo, ¿verdad?, aprendieron ellos y supieron, ¿verdad?, cómo conducirse, ¿verdad?, en la vida y seguir el ejemplo de Jesús. Así mucha gente, hermanos, podemos ser ejemplo en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros parientes, que a veces es muy difícil que se conviertan al cristianismo, hermanos, pero ahí tenemos la oportunidad nosotros de testificar con nuestro ejemplo y que muchos de ellos se pueden convertir, como en este caso los hermanos de Jesús. Podemos nosotros notar, ¿verdad?, que nuestro ejemplo, la sierva del Señor dice que nuestras palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces quiere decir que el ejemplo es muy importante, pastor, en nuestra vida como fieles cristianos. Definitivamente, hermanos. Y vea lo que dice Hechos 21:18, porque otra vez Pablo aparece aquí como reconociendo el liderazgo de este Jacobo. Dice versículos 17 y 18 de Hechos 21, aunque está citando la lección el 18, pero quiero leer desde el 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Cuál es el afán de siempre buscar a Jacobo? ¿Por qué Pablo tiene ese gran respeto por Jacobo? Porque él quiere, cuando llega, inmediatamente mirar a Jacobo. Cuando lo busca, encuentra a Jacobo reunido con todos los ancianos. ¿Qué le dice esto a usted, hermanos? Que Jacobo llegó a ocupar una posición en la iglesia de líder. Llegó a ser un dirigente de la iglesia. Mañana vamos a entrar un poquito más en detalle sobre el cargo principal que él tenía. Pero era un dirigente y por eso Pablo se ve que lo respetaba. Así, una vez más, el hermano Sergio con su comentario ha tenido toda la razón para decirnos hasta dónde podemos influir con nuestro testimonio en personas que son difíciles en su manera de ser, que son difíciles de tratar, que tienen un carácter pésimo, que nadie da un 5 por ellos desde el punto de vista, digámoslo así, de desearles lo mejor. Hermanos y hermanas, la gracia del Señor es poderosa. Amén. Y puede transformar a las personas más difíciles. Usted no se desanime si siente que como que lo rechazan por su modo de ser,
como que usted con su carácter nada puede hacer porque lo arruina todo y hace que toda la gente se le distancie. Y por eso tal vez usted se sienta mal y diga, pues precisamente por eso no me voy a dejar y voy a seguir siendo como soy, porque Amén. cómo me critican y cómo me rechazan. Mire, hermano, hermana, no diga eso y mejor diga, Señor, cámbiame, cámbiame, Señor. Y yo estoy seguro que el Señor lo va a cambiar. El Señor la va a cambiar a usted. Porque si este Santiago, teniendo un trasfondo tan feo, tan difícil, siendo una persona, hermanos, que no podría llegar a tener estas posiciones por la manera de ser, finalmente miren dónde Dios permite que esté. Eso lo único que dice es, la gracia de Jesús tiene poder para cambiar. La gracia de Jesús es una gracia que transforma. Y por eso a este se le acredita la autoría de la epístola de Santiago. Y no solo eso, sino que también el ostentar el privilegio de llegar a ser uno de los dirigentes de la iglesia cristiana. Así, hermanos y hermanas, vemos que el Señor trabaja y démosle gracias a Dios porque Él no discrimina a las personas por lo que son, sino que les da la oportunidad de que puedan encontrarse con Él y ve en ellos lo que pueden llegar a ser cuando se encuentren con Él. Así que hoy, usted, dele gracias a Dios, porque usted tiene esperanza, porque usted también puede ser cambiado, porque usted también puede ser transformado. Mire cuál es el énfasis que hemos venido poniendo en relación con el otro Santiago y ahora en relación con este, descartando al hijo de Alfeo como el autor de la carta de Santiago. Venimos a dar que viene a ser uno de los más difíciles hermanos que Jesús tenía. Gloria a Dios, amén, porque el Señor tiene poder para cambiar. Oremos para que nos cambie a nosotros, oremos para que nos use a nosotros, a pesar de nuestras deficiencias, oremos para que nos transforme y lleguemos a ser como un día este Santiago fue. Amén. Lleguemos a ser un verdadero siervo del Señor, amén, una persona que viene a ser un esclavo de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos muestras a través de esta búsqueda de quién es el autor de la epístola de Santiago. Nos muestra, Señor, que viene a ser el que menos se podía pensar, que viene a ser uno que tenía un trasfondo bastante lamentable como persona, que viene a ser uno de los que quizás le hizo la vida difícil a Jesús en un principio. Oh Padre, pero finalmente, aunque era su hermanastro y tal vez fue un mal hermano en algún momento, ahora vemos que se ha convertido a Jesús. Amén. Ahora vemos que la gracia de Jesús lo ha alcanzado, sí, sí, y le ha dado este tremendo privilegio de ser un influyente en la iglesia cristiana, de ser un dirigente, de ser una persona que está al frente de la iglesia y aún de escribir una carta para toda la iglesia en todo el mundo. Amén. Gracias, Señor, porque esto lo único que nos dice es que hay esperanza para nosotros. Amén. A pesar de lo que somos hoy, que podemos ser cambiados por el poder del Señor. Amén. Que podemos también ser alcanzados por la gracia, sí, y así, sí, venir a convertirnos en fieles instrumentos de Dios. Ayúdenos, amén, Señor, ahora a cambiar. Transfórmenos, Señor. Amén. Que su gracia nos alcance y que todo lo que podamos tener de trasfondo negativo, de una trayectoria pasada lamentable, que todo, Señor, pueda ser transformado en un abrir y cerrar de ojos por el poder suyo. Amén. Aquí estamos, Señor, amén, reconociendo nuestras deficiencias, sí, reconociendo que no merecemos nada, no, pero aquí estamos pidiéndole que nos dé la oportunidad y que nos dé de su gracia transformadora. Amén, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.